Perfecto, en cuanto aparezca. Hola, buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos nuevamente en esta transmisión. Hoy cerrando esta serie de cápsulas que hemos venido grabando toda la semana, con la finalidad de que ustedes, los aspirantes, puedan tener un mejor panorama en cuanto a la elección de carrera, conociendo quizá cuál es la finalidad, cuál es el objeto de estudio de cada una de las licenciaturas que imparte la Escuela Nacional de Antropología, de voz de los especialistas, de voz de personas que estudiaron y que ahora ya se encuentran laborando. Y pues hoy nos encontramos más contentos porque tenemos a un lingüista que, como dice el chiste, pues son muy pocos. Y pues también pues es una persona que tiene un gran recorrido y pues de verdad es una persona que se le puede aprender muchísimo, ¿no? Con base en todo lo que ha logrado. Entonces, pues, le doy la palabra a mi compañero y amigo, Pablo de la Rosa. ¿Qué tal, Sam? Es un gusto volver a saludarte y sobre todo hoy con un gran invitado que tenemos. Él es José Yaret Galván. Él es licenciado en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de donde se graduó con la tesis Cláusulas Relativas en el Veneto del Chipilo, 2017, por la cual obtuvo el premio Huberto Jiménez a la mejor tesis de licenciatura en Lingüística, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 2019. La Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá, le concedió una beca completa para realizar sus estudios de maestría, por lo que actualmente se encuentra desarrollando el proyecto de tesis de Syntax and Semantics of Comparative Construction in Chipilello. También cursó la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara del 2007 al 2010, aunque no obtuvo el grado. Fue becario de la investigación en el Colegio de México 2015-2017 bajo la tutela de la doctora Josefina García Fajardo en los proyectos de la categoría de aspecto en las formas verbales del español y análisis semántico de los determinantes definidos. Fue profesor de español como segunda lengua, historia de México y literatura hispánica en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Trabajó como asistente editorial en UNOY, filial de Editorial Santillana, y actualmente desarrolla material didáctico para la enseñanza del inglés como segunda lengua. También fue encargado del Laboratorio de Lingüística en la ENA durante el semestre 2019A, además de desempeñarse como profesor de gramática del inglés durante el mismo periodo. Sus áreas de estudio en el ámbito de la lingüística son la morfosintaxis y la semántica de las lenguas romances. Con ustedes los dejo con este gran lingüista para que le hagan las preguntas y escuchemos su ponencia de nuestro amigo Jared Galván. Gracias, Pablo. Gracias por invitarme, Samantha y Pablo, es un gusto estar aquí. Gracias a los que estén escuchando, los que vayan a escuchar después, creo que no todo el mundo lo va a escuchar en vivo. Y bueno, pues ya me presento, Pablo, ¿no? Mi nombre es Yaret. Yo estudié lingüística en la ENA, entré en 2011 y terminé mis clases en 2015 y presenté mi tesis hasta el 2017, ¿no? Me tardé como un año en la tesis y luego fue como un semestre. Después de la tesis siempre hay un periodo de evaluación de la tesis donde la tienes que llevar a tu director, la tiene que leer y la gente de tu comité la lee. Entonces luego es un periodo muy largo. Entonces, te puedes tardar tú un año o 2 años en tu tesis y luego se le suma un poquito más del tiempo que tarde tu comité de tesis en revisarla y aprobarla, ¿no? Entonces ese proceso fueron como otros 6 meses y por eso la presenté hasta 2017. Entonces, bueno, cuando yo entré a la ENA, a lingüística, yo había estudiado antes acá en Guadalajara letras hispánicas, yo era estudiante de letras, y entonces yo ya tenía como cierta base de conocimientos de la lingüística, porque pues normalmente en las licenciaturas de letras hay como ciertas materias que están enfocadas al estudio del lenguaje y otras materias que están enfocadas al estudio de la literatura, ¿no? Y hay algunas ahí que se mezclan un poquito. Entonces, pues yo estuve estudiando letras 3 años y medio, más o menos, me parece. Entonces, bueno, yo ya tenía como un background de lingüística no muy amplio, pero conocía las bases, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos de ustedes no tienen como demasiados conocimientos de la lingüística ahorita y a lo mejor por eso pueden tener algunas dudas de si entro o no, si me va a gustar o no.
Yo ya tenía como algunas cosas más resueltas, ¿no? Cuando decidí estudiar lingüística. Y en realidad yo ya quería estudiar lingüística desde antes, solo que acá en Guadalajara no hay licenciaturas en lingüística, entonces pues me metí a letras, que también me gusta la literatura, ¿no? Entonces, pues decidí entrar ahí, pero con los años que estuve ahí me di cuenta de que no era lo que me gustaba más, y yo quería estudiar algo más relacionado con el lenguaje. Y tuve allá una maestra que había estudiado en la ENA, hace muchos, muchos años, y fue mi maestra de lingüística. Me daba una clase que se llamaba lenguas, la familia lingüística de México, algo así, no recuerdo. Tiene un nombre muy desafortunado porque una familia lingüística como tal no existe, ¿no? Pero bueno, ese era el nombre de la materia, y era una materia que se trataba sobre las lenguas que se hablaban en México y la diversidad lingüística que existe en México. Y bueno, esa clase me gustó mucho, y esta maestra pues se dio cuenta de que yo estaba muy interesado en la lingüística, en el lenguaje, etcétera. Y pues se acercó a mí y me dijo que qué planes tenía para después de la licenciatura, que si no me interesaba hacer un posgrado en lingüística, y le conté que de hecho sí, desde ese momento quería estudiar. Y bueno, en ese momento yo estaba dudoso de seguir en letras o no, y ella me habló de la ENA. Yo no tenía idea de qué era la ENA porque pues, yo vivía en Guadalajara, yo crecí en Guadalajara, no sabía mucho de las escuelas que había en la Ciudad de México. Sabía pues de las típicas, ¿no? De la UNAM, del Poli, obviamente. Pero pues la ENA es una escuela chiquita que luego no tiene demasiado reconocimiento, que es muy extraño porque luego la gente no la conoce, pero entre los que se dedican a las ciencias antropológicas en el mundo en general la reconocen mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo no sabía que existía la ENA, y esta maestra que estudió ahí me habló de ella y me dijo, bueno, si estás planeando salirte de la escuela y quieres estudiar algo de lingüística, pues la ENA está ahí, ¿no? Entonces fue así como yo me enteré de la ENA, me puse a investigar, y pues me latió mucho el plan de estudios y todo eso, ¿no? Entonces hice los trámites yo estaba acá en Guadalajara y desde acá hice los trámites. Entonces, bueno, el proceso de entrar a la ENA fue un poquito extraño para mí porque en ese entonces los cursos propedéuticos pues eran presenciales, y había como una alternativa para la gente que no estaba en la ciudad, que era hacerlos en línea, pero la plataforma, no sé si fue algo de ese año o qué onda, pero la plataforma no funcionó muy bien. Entonces, había como unas conferencias similares a esto, según recuerdo, pero eran presenciales, y las grababan y luego subían los audios a una plataforma, y yo tenía acceso a la plataforma y ahí los escuchaba, ¿no? Entonces recuerdo muy bien que no, o sea, había algunos audios que no podía escuchar, y me acuerdo además muy bien que el de lingüística no lo pude oír. Oí el de antropología física, el de no, historia, creo, no recuerdo, y el de lingüística no lo pude escuchar. Entonces me quedé con muchas dudas en ese momento, pero bueno, tenía mi guía y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, me preparé para el examen, y pues me fui a la Ciudad de México a hacer el examen, y pues sí quedé, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo como una experiencia particular porque yo soy de fuera, yo ya tenía como cierta educación universitaria, y para mí sí fue como un impacto entrar a la ENA después de haber estado acá estudié en la UDG, y sí hubo muchas cosas que me sorprendieron, de cómo era la escuela, de las dinámicas en la escuela, de cómo se daban las clases, era muy, muy distinto. Honestamente, a mí me pareció que la calidad en la ENA, la calidad educativa, era muy, muy superior a la de aquí. Eso me gustó mucho. Hubo otros detalles, por ejemplo, me sorprendió mucho que no hubiera que pagar nada. Yo no pagué nada el tiempo que estuve en la ENA. Digo, pagué mi inscripción cuando te inscribes, no sé si todavía lo hagan, pero yo pagué algo del examen, no recuerdo cuánto. Y ya no volví a pagar nada hasta que me titulé, ¿no? Los gastos de titulación. Y ya durante mi tiempo en la ENA, que fui estudiante, no pagué nunca una colegiatura o algo así, jamás, ¿no? Entonces, eso me pareció maravilloso, porque pues acá estaba acostumbrado a que tenías que pagar cada semestre cierta colegiatura. Si necesitabas algún documento o algo, tenías que pagar por el documento, y así, todo te lo cobran. Y pues me pareció una maravilla que en la ENA no pasara eso, ¿no? Entonces, bueno, pues entré en 2011, y les decía, yo ya tenía como una idea de lo que era la lingüística, ¿no? Y sí notaba que muchos de mis compañeros como que no tenían tanta idea de qué era, o más o menos sabían, no tenían ideas equivocadas. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé cuántos están admitiendo ahora mismo, pero creo que admitían en ese entonces 60 personas, 30 para la mañana, 30 para la tarde. Y algo que me parecía muy triste era que mucha gente se salía, ¿no? Éramos 30 al principio, y en cuarto ya éramos la mitad, ¿no? Entonces, y eso se debía a que mucha gente entraba porque no sabía qué era la lingüística.
¿no? Tenía ideas distintas a lo que empezó a pasar ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha gente cree que ser lingüista es ser políglota, que tienes que hablar muchas lenguas o que vas a aprender muchas lenguas, y eso, pues eso es un mito, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo español e inglés, y mi inglés no es tan bueno. Y pues conozco cosas de varias lenguas, porque pues ya estuve en lingüística, ya escribí una tesis sobre una lengua que no hablo, he hecho investigación de otras lenguas, y pues sé cosas, ¿no? Pero así tal cual hablarlas, no. O sea, yo no soy políglota y la mayoría de los lingüistas que yo conozco no lo son. La mayoría habla inglés, algunos hablan alguna otra lengua. Hay muchos lingüistas que son de comunidades indígenas que hablan una lengua indígena también. Entonces, pues sí, hay lingüistas que hablan lenguas y bueno, las lenguas siempre son una herramienta, ¿no? No importa si eres lingüista o no. Hablar otras lenguas siempre es una buena herramienta para la investigación. Entonces, pues sí, o sea, sí puedes hablar otras lenguas si quieres, pero no, o sea, un lingüista no hace eso, no se dedica a aprender lenguas y ya, eso no pasa. Entonces mucha gente tiene esta idea, ¿no? De que vas a ir a estudiar lingüística y entonces vas a terminar aprendiendo un montón de lenguas indígenas y no sé qué, y no es cierto, eso no va a pasar, ¿no? Entonces si alguien tiene como esta idea de que para eso es la lingüística, no es así. Y no es que la lingüística te lo impida tampoco, ¿no? Si tú quieres ser lingüista y te interesan otras cosas y además quieres aprender muchas lenguas por algún interés particular, pues también se puede hacer, ¿no? En la ENA hay clases de muchas lenguas, y bueno, hay otros lugares donde se puede aprender. Entonces, bueno, pues yo estuve ahí 4 años en la ENA, lo pasé bastante bien, aprendí mucho, lo que les decía que la diferencia entre la UDG y la ENA me pareció muy grande. Yo recuerdo, por ejemplo, yo ya estaba muy avanzado acá en la UDG antes de salirme y yo ya tenía que empezar mi trabajo de tesis y yo no tenía idea de cómo empezar una tesis, de cómo hacer una investigación, de verdad no tenía idea y estaba muy asustado en ese momento, porque no nos habían enseñado mucho a investigar, a cómo se estructuraba un texto, una tesis, un artículo de investigación. No teníamos mucho eso. Y en la ENA me gustó mucho porque eso me lo empezaron a enseñar desde muy al principio. Tal vez no al primer semestre, pero en segundo semestre llevamos en lingüística una materia que se llama lengua indígena, que dura 1 año y medio, que ya es una materia enfocada a investigación, donde tienes que trabajar con una lengua indígena específica, tienes que empezar a hacer investigación. No es una investigación muy grande ni muy compleja porque vas empezando, pero ya desde el principio tienes que enfrentarte a textos científicos, a ponerte a leer, a escribir tú, enfrentarte a una lengua. Entonces, desde muy temprano en la ENA empiezas a hacer eso y eso a mí me ayudó un montón, porque cuando yo ya llegué a ese momento en la ENA donde tenía que hacer mi tesis, ya no sentía ese miedo y ese pánico que tuve en la UDG porque yo ya sabía cómo, tal vez no era un experto, no sabía enteramente cómo hacer una tesis, necesitaba un director de tesis, por supuesto, pero ya tenía mucha idea de qué era, de cómo escribir un artículo más o menos, de cómo estructurar una tesis, cómo llevar a cabo una investigación, ya había hecho trabajo de campo, ¿no? Entonces, eso es una cosa excelente de la ENA, a mi parecer. Te enseñan muy, muy bien a hacer investigación. Y eso se aprecia bastante porque es difícil, ¿no? Ya que estás afuera, ya que estás en campo, ya que estás haciendo estas cosas, sí se aprecia mucho el tener, el haber tenido profesores y un buen programa que te enseñara a hacer la investigación, ¿no? Entonces, a mí me encantó eso de la ENA, mucho, eso es increíble. Y bueno, pues yo me titulé con una tesis sobre una lengua que le llaman chipileño, y quiero hablar un poquito de eso porque también está esta idea de la ENA que tiene que ver con que creen que es una lengua, una escuela con una postura indigenista, ¿no? Que usan esta palabra que a mí no me gusta. Y entonces mucha gente cree que estudiar en la ENA es necesariamente estudiar a los pueblos indígenas, y no es así, ¿no? Sí tiene muchas cosas de eso, es verdad. Por ejemplo, esta materia de lengua indígena que es 1 año y medio y que normalmente es una lengua indígena. Ahorita veo que hay un poquito, por ejemplo, están dando lengua de señas, ¿no? Puedes tomar como lengua indígena la lengua de señas y hacer investigación sobre lengua de señas, y pues la lengua de señas no es parte de una comunidad indígena, ¿no? Entonces eso es interesante. Y bueno, esta lengua que yo estudié no es una lengua indígena, es un dialecto de una lengua que se llama Véneto, que se habla en el norte de Italia. Y este pueblo se llama Chipilo, que lo fundaron migrantes del norte de Italia en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y bueno, los descendientes de estos migrantes que aún viven ahí aún hablan esta lengua, y ahora le llaman chipileño por el nombre del pueblo, Chipilo. Y es una lengua romance. Entonces, yo hice mi tesis sobre esta lengua, y desde entonces he estado haciendo investigación sobre esta lengua, y no es una lengua indígena, ¿no? Entonces, también está este mito de que tienes que trabajar con lengua indígena obligatoriamente, y no es verdad, ¿no? Yo trabajo con esta lengua. Hay otras lenguas en México que no son lenguas indígenas, de grupos migratorios, que a mí en particular me interesan.
Por ejemplo, acá en Guadalajara hay una comunidad de gitanos que hablan romaní. Perdón. Entonces, y se hace muy poca investigación sobre ellos. Y hay más lenguas, ¿no? En México, digo, todos hablamos español, entonces se puede también de español, mucha gente hace investigación sobre español. Entonces, no necesariamente tienen que trabajar con una lengua indígena si no les interesa demasiado, ¿no? Pueden trabajar con otros. Entonces, yo trabajé con esta lengua, con el chipleño, y sigo trabajando con ella, y pues me fue muy bien, ¿no? Al final, como mencionó Pablo, pues me gané el premio INA por mi investigación. Que también existe este mito, ¿no? De que en los premios INA, si no investigas una lengua indígena, no tienes oportunidad. Y pues no es verdad, ¿no? Yo trabajé con otra lengua y me llevé el premio. Entonces, pues aunque sí, o sea, si les interesa una lengua indígena, es un buen lugar definitivamente, también pueden entrar a la ENA si les interesa trabajar español o alguna otra lengua distinta que no sea indígena. Lo pueden hacer, es accesible. Hay muchos buenos investigadores que conocen muchas cosas y no necesariamente necesitan conocer sobre, o sea, de esta lengua que yo estudio, el chipileño, no hay casi investigadores en México que investiguen sobre ella, o sea, somos menos de 10. Entonces, pues mi director de tesis no sabía nada del chipileño y aún así me ayudó y estuvo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué más? Les quería contar sobre mi experiencia laboral también. Esto fue de la ENA. Supongo que en las cosas, en la sesión de preguntas van a salir más cosas, entonces no les quiero como decir demasiadas cosas que a lo mejor no les interesan, ¿ok? Pero bueno, sobre mi empleo, sobre pues, mi primer trabajo que tuve yo de lingüista fue en el Colmex, ¿no? Un poquito antes de graduarme de la ENA, me ofrecieron una becaría, ¿no? Fui becario de investigación con una profesora que se llama Josefina García Fajardo. Ella es una lingüista del Colmex que hace semántica, que es como el estudio del significado. Y bueno, estuve trabajando con ella en 2 proyectos de su investigación. Y básicamente lo que yo hacía era hacer corpus. Es algo muy importante que tendrán que aprender en la ENA porque al hacer investigación hay que hacer corpus. Y además, muchos de estos empleos de asistente de investigación muchas veces tienen que ver con hacer corpus. Entonces, yo no sabía muy bien hacer corpus porque recuerdo que en mis materias de investigación de lengua indígena de PIF casi no tuvimos cosas de cómo armar corpus. Entonces, pero, o sea, sé que hay mucha gente que lo sabe y que además ahorita hay gente en la ENA que sí lo hace y que sabe. Entonces, creo que ustedes que van a entrar ahora van a tener un mejor apoyo en eso de los corpus. Entonces, bueno, yo ayudaba a la profesora básicamente haciendo los corpus para su investigación, que eran unos corpus enormes, eran cientos de oraciones en español, era una cosa muy, muy chistosa. Entonces estuve ahí en el Colmex 2 años, me parece, como becario de investigación. Y luego me salí del Colmex porque tenía planeado irme a hacer un posgrado y luego no se pudo. Bueno, es otra historia, ¿no? Pero bueno, volví a Guadalajara y acá en Guadalajara fui profesor. Estuve trabajando como profesor de español como segunda lengua en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y también daba clases ahí de historia y de literatura para los alumnos extranjeros. Entonces estuve ahí trabajando como un año, me parece, un poquito menos de un año, dando estas clases de español. Y luego conseguí un empleo en Editorial Santillana. Ahí era asistente de una editora ahora. Y en Santillana hacíamos material didáctico para aprender inglés. Entonces era muy divertido porque pues yo hubo un momento donde me dedicaba a yo hacer el material. Entonces, por ejemplo, estuve escribiendo algunos cuentos, ejercicios, cosas así. Y era divertido porque te pedían como textos que tuvieran que ver con alguna cosa gramatical que iban a enseñar en una lección, ¿no? Entonces tú tienes que escribir un cuento pensando en utilizar, no sé, por ejemplo, cláusulas relativas. Les vamos a enseñar cláusulas relativas en inglés. Entonces yo tenía que escribir algún texto, así un cuento corto, donde utilizara muchas cláusulas relativas distintas. Entonces era muy divertido porque a mí me gusta la literatura, me gusta escribir y además podía aplicar los conocimientos que tenía de lingüística. Entonces, a mí me parecía un empleo muy, muy divertido. Luego, en otro momento, lo que estuve haciendo era ya revisar yo los materiales didácticos, ¿no? Entonces, me mandaban a mí todos los cuentos que escribían, los ejercicios, y yo los revisaba, que estuvieran bien, que fueran gramaticales, que tuvieran que ver con el tema que se iba a enseñar, etcétera, ¿no? Entonces, estuve trabajando igual ahí como un año, tal vez, no recuerdo exactamente, creo que un poquito menos. No, de hecho, creo que fue un poquito más, bueno, no importa. Y después de eso trabajé en la ENA, en uno de los laboratorios. En la ENA hay varios laboratorios, y hay un laboratorio de lingüística que si entran en lingüística ya lo conocerán. Es como una cabina de sonido, tiene
material aislante y está acondicionada para grabar mejor las elicitaciones de las lenguas que se estudien. Si quieren grabar a alguien ahí, pueden solicitar el espacio y grabar. Entonces yo estaba a cargo de laboratorio y la persona del laboratorio también debe hacer alguna clase de investigación. Entonces yo seguí con mi investigación del chipileño. Yo estuve ahí muy poquito tiempo, solo un semestre, porque me ofrecieron una beca para irme a estudiar a Canadá. Entonces, pues cuando me ofrecieron la beca renuncié y me fui. ¿No? Me hubiera gustado estar más tiempo en el laboratorio, pero pues no me tocó. Y bueno, también estuve ahí dando clases de gramática del inglés. Es parte del programa de lingüística. Los lingüistas llevan, creo que 3 semestres de gramática del inglés. Entonces estuve dando esa materia ahí. Y también daba clases en la licenciatura de traducción de la ENALT, esta escuela nueva de la UNAM que está enfocada a lingüística y traducción. Di clases en la licenciatura de traducción. Daba una materia que se llama gramática contrastiva inglés y español. Y se trataba de hablar de la gramática del inglés y el español al mismo tiempo, como para ver las diferencias y similitudes y cómo eso puede ayudar en la práctica de la traducción, ¿no? Ese trabajo se me hacía muy interesante porque a mí me gusta la traducción. No estudié traducción ni trabajo ahorita en traducción, pero me gusta mucho y yo en algún momento en la vida espero poder hacer algo sobre traducción. Entonces, fue una experiencia muy, muy divertida, ¿no? Entonces, bueno, nomás les quería hablar de eso, de mi experiencia en la ENA, de mi experiencia laboral. Creo que ya hablé un ratote. Entonces, si quieren pasamos a las preguntas. No sé qué es lo que los chicos quieran saber. Pues muchísimas gracias. Nos han llegado ya bastantes preguntas y la verdad es que sí dejas muy claro lo que es la lingüística, ¿no? Entonces ya surgen algunas, te redacto una. ¿Existen temas de investigación que relacionen la lingüística con la informática? Por ejemplo, lenguajes de programación o la elaboración de traductores automatizados. Sí existen y de hecho creo que es uno de los trabajos mejor pagados para un lingüista. Voy a ser muy honesto, en la ENA o al menos el tiempo en el que yo estuve, no había muchas clases como relacionados le llaman esto lingüística computacional. No hubo demasiadas clases relacionadas con eso, pero algo que me gusta de la ENA es que hay las optativas o los PIF, no sé si sepan qué son los PIF, podemos hablar de eso después, pero las optativas normalmente están abiertas, ¿no? En el plan de estudios viene optativa 1, 2, 3, no sé cuántas son. Y hay diferentes optativas que se ofertan en los semestres y a veces los alumnos escogen qué optativas quieren tener, ¿no? Entonces pueden ir con el coordinador y decir, ¿sabes qué? Me interesa esta rama de la lingüística que nadie está dando. Entonces podrían abrir una optativa de eso y se puede, ¿no? Entonces si a alguien le interesa la lingüística computacional, que hay gente que la hace en México, pueden pedir al coordinador o a la coordinadora que haya en ese momento y se puede abrir, si se consigue un profesor, se puede abrir esa optativa. Y sí, o sea, yo no hago eso, no conozco demasiado, pero sé que hay mucha gente que lo hace, sé que es muy buen pagado y sé que hay mucho trabajo de eso. Por ejemplo, ahorita que yo estoy acá, que yo estoy en Canadá, algunos de mis compañeros han trabajado, por ejemplo, en Amazon, en Google, en empresas de ese tipo que necesitan lenguajes artificiales o apps de reconocimiento de voz, por ejemplo. Ay, perdón, ando medio ronco. Entonces, sí. O sea, de hecho, una vez yo también recuerdo que me postulé para un trabajo que no me dieron, que era una empresa mexicana que estaba desarrollando una app de servicios, como Rappi y estas cosas. Pero la app era para pedir casi cualquier servicio. Le podías pedir que te comprara unas flores y se las llevara a tu pareja. Y lo hacían, ¿no? Entonces querían desarrollar un reconocedor de voz para que en la app ya no tuvieras que escribir, sino solo hablar y pedirles que querías, ¿no? Entonces yo me postulé para ese trabajo, pero fueron un montón de gente y no me contrataron, ¿no? Entonces, pues no tuve esa experiencia, no sé cómo es, pero o sea, hay mucha gente que lo hace y hay mucho trabajo de eso. Hay en México y sobre todo en Estados Unidos con las empresas grandes de este tipo de cosas. Lo hay. Entonces, si les interesa, se puede. De hecho, me parece como una rama muy interesante de la lingüística y les digo que pagan bien. Entonces, si les interesa, está muy bien. Muchísimas gracias. Oye, nos preguntan relacionado con esto, ¿no? El campo laboral de lingüística. ¿Cómo se relaciona la lingüística con otras disciplinas como la neurología o la informática? Si es que existe esta relación. Okay. Bueno, de la informática ya medio hablamos poquito, ¿no? De la neurología también hay mucha relación y de hecho hay en la ENA algunas clases, una se llama psicolingüística, otra se llama neurolingüística,
que se tratan pues sí, de la relación de la lingüística con la mente y con el cerebro, ¿no? Entonces, sobre todo la neurolingüística es la que se acerca más a estas cosas, que es el estudio pues básicamente de dónde está el lenguaje en el cerebro, ¿no? Y qué pasa en el cerebro con el lenguaje. Entonces, los que hacen neurolingüística se dedican a eso, ¿no? Estudiar, o sea, físicamente el cerebro, y qué partes del cerebro se relacionan con el lenguaje. Yo no soy neurolingüista, no sé muy bien, tomé una clase, pero por ejemplo ahí había una maestra que creo que ya no da clases ahorita, pero ella era neurolingüista y trabajaba en un hospital. Entonces ella había estudiado medicina también, entonces podía acceder como a ciertas cirugías, ¿no? del cerebro, y hacía investigación sobre eso. Entonces, bueno, muchos neurolingüistas se dedican al estudio de las afasias, ¿no? Que son como los trastornos de lenguaje que existen por daños en el cerebro. Y entonces muchos de ellos se dedican a desarrollar terapias para repararlas o para crear materiales que sirvan de ayuda a estas personas, ¿no? Tal vez son afasias que no se pueden arreglar, pero sí podemos crear cosas en el mundo para que estas personas que tienen una afasia que no se repare, que les funcione, ¿no? Yo que sé, aparatos, si no pueden hablar bien algún aparato para que el aparato hable por ellos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, también esa es un área de la lingüística que tiene mucho trabajo, que es muy interesante y que es muy complicado, ¿no? Porque ya no es solo estudiar una lengua, ponerte a escuchar y trabajar con sonidos y con gente directamente, sino que ya es un estudio clínico, ¿no? Muchos de ellos ya trabajan directamente con cerebros reales de las personas. Y es súper, súper interesante. Y sí hay gente que lo hace, y a mí me parece algo muy bondadoso porque ayudan mucho a desarrollar opciones para todas estas personas que sufren de afasias. En un mundo que está diseñado para gente que habla como nosotros, es súper importante desarrollar ambientes, espacios y tratamiento para las personas que hablan distinto por alguna otra razón, ya sea por daño o porque nacieron así. Y es muy importante que los lingüistas que decidan hacerlo, pues se dediquen a tratar de mejorar la vida de este tipo de personas, ¿no? Entonces, sí existe, sí pasa, en la ENA hay clases sobre ello, y si por alguna casualidad no hay en el momento en el que ustedes están, otra vez les digo, pueden pedir a la coordinación que se abra una optativa, y seguro hay alguien que quiera dar la clase o que lo puedan invitar de otro lado. Yo tomé neurolingüística cuando estaba ahí. Entonces, sí se puede, y es una rama de la lingüística súper interesante. Muchas gracias, Jared. Una pregunta más. Con base en tu experiencia, ¿a dónde nos llevan de práctica de campo a los lingüistas en la ENA? Ok, pues las prácticas de campo en la ENA dependen mucho de tus profesores, ¿no? En lingüística normalmente vas a campo en las materias de lengua indígena, que les digo que es año y medio, son 3 semestres, y en el PIF, que son 2 años. El PIF no sé si sepan, pero es una materia que dura 2 años, que es una materia que está especializada en investigación, y la idea de esta materia, es que ustedes vayan desarrollando un proyecto de tesis, ¿no? Son los últimos 2 años, entonces la idea es que en ese periodo puedan desarrollar al menos las bases de su proyecto de tesis para que ya al terminar la licenciatura o ya lo hayan terminado o ya lo tengan muy bien planteado para seguirlo y que lo terminen pronto. Entonces, bueno, en estas materias, pues depende de su profesor. O sea, por ejemplo, yo tomé lengua indígena, tomé yaqui, que es una lengua yutonagua del norte de México, y entonces pues está lejos, ¿no? Íbamos a ir para allá, pero pasaron cosas y la maestra ya no pudo ir, no nos quiso enviar solos. Algunos no tenían dinero porque está muy lejos, entonces no fuimos. Al final fuimos a otro lugar, a una comunidad donde hablan náhuatl, cerca de Toluca. Y fuimos a hacer prácticas de campo ahí. La maestra de lengua indígena nos llevó, ahí trabajaba otro profesor de la ENA, llegamos ahí con él. Y bueno, no estudiamos náhuatl en la clase, pero era una lengua yuto-azteca, entonces tenía similitudes con el yaqui. Entonces, estuvimos trabajando con esa lengua. Entonces depende, si ustedes toman maya, por ejemplo, probablemente en sus clases de maya de lengua indígena, pues el profesor los lleve a alguna comunidad de hablantes de maya en el sur, o depende de la materia que tomen en lengua indígena. Y en el PIF, a veces también los profesores del PIF
están trabajando con alguna lengua, entonces como para hacer algunos ejercicios los llevan a las comunidades donde ellos trabajan, o a veces ya en el PIF ya les dicen, pues vete tú a tu comunidad con la lengua que estés trabajando. Yo en el PIF me fui a Chipilo yo solo, y pues hice trabajo de campo cuando estuve en el PIF, ¿no? Pero pues fui yo solo, no fui con mi clase. El maestro que me daba el PIF estudiaba UAB, entonces pues yo no fui con él. Pero sí, normalmente depende de tu profesor, sobre todo en lengua indígena, y ya en el PIF a veces te mandan que vayas tú solo porque ya estás desarrollando tu propio proyecto de tesis. Pero es muy raro que antes de eso te manden a ti a algún lugar tú solo, no, eso no pasa. Entonces, pues sí, depende de tu profesor. Entonces es una buena idea escoger una lengua indígena que te interese. Normalmente hay varias opciones. Creo que siempre hay náhuatl y maya. Cuando yo estuve estaba zapoteco también, ya aquí náhuatl había varias, ¿no? Entonces puedes escoger la que más te interesaba. Entonces, si ya saben más o menos qué lengua les interesa o qué familia lingüística les interesa, pues pueden escoger una lengua que ya sea esa, si no es esa, alguna que esté relacionada, para que pues, puedan ir a hacer campo en el lugar que les interese desde el principio, que es cuando toman lengua indígena. Pero sí, depende mucho de su profesor. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que esto nos va aclarando demasiadas cosas, ¿no? Nos preguntan por ahí, ¿qué tan caro es estudiar lingüística? ¿Hay que comprar materiales especiales? ¿Qué tan caro es? Porque nos estás hablando de ya prácticas un poco costosas, ¿no? De irse a ciertas comunidades, pero ¿cómo podemos solventar los gastos que salen de la carrera? Ok. No es caro. Y se los digo yo que, pues yo era un migrante, ¿no? Me fui a vivir a DF, yo solo, y pues no tenía mucho dinero. Pues me fui a vivir yo solo, pagaba renta, etc., ¿no? Entonces, sí me di un poco al principio, pero no es caro. Como les mencioné al principio, pues en la ENA no pagas prácticamente nada de colegiaturas y esas cosas, ¿no? Lo cual es una ventaja. En la escuela, pues creo que lo más caro son las copias, ¿no? Tienes que sacar muchas copias de las lecturas, pero es raro que te pidan un libro entero nuevo así, ¿no? Es raro. De las prácticas de campo, es caro el ir, ¿no? Normalmente lo costoso de esto es pagar el transporte y pues los días que estás allá, la comida y todo eso, ¿no? Eso suele ser como lo más caro. Entonces, por eso nosotros no fuimos con los yaquis, porque están en el norte, que estaba muy lejos, teníamos que pagar un vuelo, irnos en camión, que eran muchísimas horas. Entonces era muy caro. Y este lugar al que fuimos, que era cerca del Nevado de Toluca, pues estaba muy cerca del DF, fuimos muy rápido, fue muy barato. La ENA, bueno, el Departamento de Lingüística tiene mucho material. Normalmente cuando vas a campo necesitas al menos una grabadora, ¿no? Para grabar. Depende de lo que estés haciendo, puedes necesitar una cámara, tal vez, de video, una cámara fotográfica, yo qué sé, tal vez una laptop si no tienes, porque tienes que ir y bajar los audios y hacer cosas ahí mismo, ¿no? Aprovechar que estás en la comunidad para aventajar todo lo que puedas. Entonces, probablemente algunos alumnos no tengan todo esto. Yo nunca tuve una grabadora, de hecho, nunca he tenido una grabadora. Pero ahí hay, ustedes pueden pedirlas en la coordinación o en el laboratorio de lingüística. Si ustedes van a campo y necesitan una grabadora, la pueden pedir prestada y se las prestan, ¿no? Solo tienen que dejar una credencial, firmar un recibo y ya. Si les llegara a pasar algo a la grabadora, si la pierden, si la rompen algo, pues la tienen que pagar. Tampoco se preocupen, son muy accesibles. Si no tienen el dinero de inmediato, pues no pasa nada. Pueden negociarlo ahí, ¿no? La situación se discute. Pero esas cosas muy caras están ahí, ¿no? Hay cámaras, pueden pedir una laptop si la necesitan para irse. Hay micrófonos, hay audífonos, hay unos audífonos muy chidos para los que hacen fonología, fonética, para que puedan escuchar muy bien los audios que grabaron. Entonces, hay de todo en realidad. Todo ese material caro está en la ENA y lo pueden pedir prestado, entonces por eso no se preocupen. Lo caro es pues pagar el viaje. Les dan viáticos en la ENA, pero no es mucho. Entonces, sí ayuda, pero de cualquier forma ustedes tienen que siempre pagar alguna parte. Entonces, pues sí consideren eso, que cuando vayan a tener que ir a campo, probablemente ustedes tengan que pagar una gran parte del transporte y de la comida. Entonces, también piensen en eso. Esa fue una de las razones por las que yo me fui a Chipilo. Chipilo está muy cerca de Puebla. Entonces estaba muy cerca de DF y yo no tenía demasiado dinero. Dije, si me voy a estudiar una lengua que esté lejísimos,
que esté en no sé dónde y que o sea, que no tenga dinero para terminar mi investigación, pues no tiene ningún caso, ¿no? Me interesaba el chipileño ya, pero además vi otras ventajas como ese, dije, bueno, pues me voy ahí, que está aquí cerca, no me sale tan caro el camión, está cerca Puebla, me puedo quedar ahí con algún amigo, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay formas de buscar, y sobre todo es muy importante como hacer redes de amigos y así, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hay alguien que ya ha trabajado en la comunidad y que te puede ayudar a conseguir dónde quedarte y ya no pagas hospedaje. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos al Momoloa, pues es un pueblo muy chiquito y nos quedamos en la casa de la familia que nos estaba ayudando, que eran muy, muy amables, muy lindos, y pues no pagamos ahí hospedaje, ¿no? Les ayudamos con la comida, pagamos la comida, y nuestro transporte y ya. Entonces, pues más bien eso es lo caro, pero por los materiales carísimos, que sí puede ser muy caro una grabadora, una cámara, por eso no se preocupen, la ENA se los va a proporcionar y eso está genial. Muchísimas gracias, Jared. Nos hacen otra pregunta. Con base a tu experiencia, ¿existe alguna relación de la lingüística con la historia? Y si es así, ¿cómo se puede trabajar con ambas? Ok, hay una rama de la lingüística que se llama lingüística histórica, que es una rama que me parece muy bonita. Yo no hago lingüística histórica, pero me gusta leer sobre eso, se me hace muy interesante y tengo amigos que lo hacen. Y bueno, por decirlo así muy general, lo que estudia la lingüística histórica es la evolución de las lenguas, ¿no? El cambio lingüístico. Cómo si existía el latín, cómo se convirtió en el español y el rumano y todas las lenguas romances, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? ¿Cómo fueron esos cambios? ¿Por qué sucedieron? ¿En qué momento? ¿Qué hizo un cambio hacia el otro, no? Entonces, más o menos eso estudia la lingüística histórica como en general, ¿no? Evidentemente, cuando haces lingüística histórica y haces este tipo de estudios, pues tienes que entrarle a estudiar un poquito de historia también, ¿no? Y lo divertido de eso es que además los resultados de la lingüística histórica aportan al estudio de la historia, ¿no? Muchas veces, muchas respuestas de la historia las ha dado la lingüística porque los lingüistas han descubierto, no sé, que hay dos lenguas que no están emparentadas, ¿no? En lo absoluto, de familias distintas, y están un poquito alejadas geográficamente, pero hay algunas palabras que comparten, por ejemplo, ¿no? Tienen un repertorio léxico muy grande que es muy similar. Y entonces ahí los lingüistas se preguntan, ¿por qué? ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿Son lenguas distintas? No tienen nada que ver, están un poco alejadas, ¿qué pasó ahí? Entonces, con los métodos lingüísticos pueden entender si estas lenguas están relacionadas y si no, la respuesta inmediata de por qué se parecen esas lenguas en estas cosas es porque tuvieron contacto en algún momento, ¿no? Entonces es una pista histórica, ¿no? O sea, tenemos dos pueblos ahí alejados y los lingüistas descubren que sus lenguas se parecen en esto y entonces dan una pista de que históricamente tienen alguna relación, ¿no? Entonces, tal vez al lingüista ya no le interesa tanto investigar la historia de los dos pueblos, pero le está dando pistas al historiador para que entienda que hubo algo ahí y que tuvieron alguna relación y que pueden tener algunas otras similitudes y que se pueden rastrear esas similitudes en la historia, ¿no? Entonces, el lingüista también puede hacer esto, por supuesto, si quiere. No es como la tarea primordial de la lingüística histórica, pero muchos lingüistas han resuelto enigmas históricos, por decirlo de alguna forma, estudiando el cambio lingüístico, ¿no? ¿Qué ha pasado con las lenguas? Entonces, por ejemplo, un amigo hace poquito publicó una tesis hizo una reconstrucción lingüística de un grupo de lenguas muy chiquitas. Y pues gracias a eso descubrió más o menos en qué momento estos pueblos se separaron, cuáles están más cercanos a otros. Entonces, a través de eso, o sea, lo que él hizo en realidad, además del estudio lingüístico, fue crear, bueno, recrear un poquito la historia de esos pueblos, ¿no? Cómo se relacionaron en el pasado, cuándo estuvieron juntos, en qué momento, y hay métodos lingüísticos para saber más o menos en qué momento dos lenguas se separaron, no se puede. Entonces, o sea, si un historiador no tiene buena idea de en qué momento ciertos pueblos estuvieron o no en relación, un lingüista a través del estudio del cambio lingüístico puede resolver más o menos en qué periodo esas lenguas se separaron. Quiere decir que en ese momento, más o menos, un pueblo que era uno se volvió dos, ¿no? Entonces, sí hay mucha relación de la lingüística con la historia. Creo que la lingüística, de hecho, ha proporcionado un montón de respuestas para la historia en México y en otros lugares, y lo sigue haciendo. Entonces, además me parece una disciplina muy, muy bonita, la lingüística histórica, y hay mucha gente que lo hace si les interesa. Hay una materia obligatoria en la ENA de lingüística histórica. Pueden pedir optativas, pueden pedir un PIF. Hay un montón de gente en México que hace lingüística histórica y que además son muy, muy buenos. Entonces, si les interesan este tipo de cosas, en definitiva la ENA es un muy buen lugar para hacerlo.
Muchísimas gracias. Oye, nos preguntan, ¿cuál es el trabajo de un lingüista y cuál es el campo laboral? ¿En qué más puede trabajar un lingüista? Ok. Eh, esa es una pregunta un poquito complicada a veces, porque pues sí está difícil, ¿no? No les voy a mentir, el campo laboral de los lingüistas es difícil, pero no es imposible y hay trabajo, digo, hay muchos. Digo, yo ya les platiqué de las cosas que yo he hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando recién te gradúas es muy fácil estos tipos de trabajos como becario, ¿no? Que hay muchos. Este, en el Colmex, en el INA, en la UNAM, en la UAM. Tengo compañeros que han sido becarios de investigación en diferentes proyectos en diferentes universidades. Entonces, normalmente ese es uno de los primeros empleos que tienes como lingüista, ¿no? Asistiendo a la investigación de algún profesor. Y a veces hay investigaciones muy grandes que requieren muchos becarios. Entonces, a veces un investigador está haciendo una investigación muy complicada y necesita 5 becarios, ¿no? Entonces, se puede trabajar de eso, ¿no? La docencia siempre está ahí, que además es muy bonito. Y además creo que los lingüistas pueden trabajar o sea, pueden dar clases de distintas cosas. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la UAG, daba clases de español como segunda lengua, por ejemplo. Y daba clases de historia, ¿no? Historia de México, que pues en la formación en la ENA llevamos 2 clases de historia y pues de los conocimientos de la educación en general en México. Estuve dando clases de historia, di clases de literatura también, porque estuve en letras y pues me dio la literatura. Entonces, docencia, y además justo los lingüistas, pues siempre en todos lados hay clases de gramática del español, de redacción, de cómo escribir textos científicos, todas estas cosas, ¿no? En todas las universidades hay. Entonces, tengo muchos compañeros también que se dedican, o sea, que dan muchas clases sobre este tipo de cosas, ¿no? Tengo una muy buena amiga que da clases en la Facultad de Ingeniería en la UNAM, es profesora y es lingüista, y da clases de cómo redactar textos científicos, ¿no? Entonces, pues de la docencia hay mucho. También se habla en otra lengua, es muy fácil para los lingüistas, tienen como una ventaja, ¿no? Cuando llegas a una escuela a decir que quieres enseñar inglés y tienes el papelito de que eres lingüista, siempre te da ventaja, ¿no? Saben que un lingüista va a tener un conocimiento mejor de la gramática que otras personas que pueden haber estudiado literatura o inglés como segunda lengua, etc. Pero sí es una buena presentación llegar a ese tipo de trabajos como lingüista. ¿Qué más? Pues lo que les contaba de la tecnología, de eso hay un montón de trabajos. Si les interesa, hay muchísimo, muchísimo. Se puede y les digo que además pagan muy bien. Entonces, solo que pues hay que tener interés en las cosas, ¿no? A mí no me interesa tanto, entonces yo nunca he ido por ese lado, pero se puede. También hay mucha chamba en cosas que tienen que ver con diccionarios, ¿no? En la ENA van a llevar una materia que se llama lexicología, lexicografía, no recuerdo cuál de los 2 nombres lleva la materia. Pero, bueno, es una rama de la lingüística que se encarga del estudio del léxico, digamos, para no hacerlo muy complicado. Y muchos de estos lingüistas se dedican a los diccionarios y pues también también se paga bien y es un lugar donde hay mucha chamba. Se hacen diccionarios de 1000 cosas. No piensen solo en los diccionarios que de la primaria que llevabas de español o el diccionario de inglés-español, ¿no? Hay diccionarios y glosarios de 1000 cosas, ¿no? Hay muchas empresas. Por ejemplo, hay empresas, no sé, que trabajan con textiles y requieren un glosario de los textiles que están utilizando. Entonces, probablemente vayan a contratar lexicógrafos para hacer eso. Entonces, hay mucho, ¿no? Hay muchas empresas que necesitan este tipo de documentos para sus empleados. Entonces, hay diccionarios y glosarios de infinidad de cosas que no se imaginan, de empresas que tampoco se imaginan. Entonces, luego pensamos que no hay mucha chamba de estas cosas o que el diccionario se relega al diccionario de la RAE o a los diccionarios de la RUS y no es cierto. O sea, hay un montón de cosas. Entonces, también se puede trabajar en eso. Pues lo que yo les decía, yo trabajaba en el mundo editorial también. Entonces, ahí en Santillana, pues hacíamos libros de enseñanza del inglés. Y hay muchas empresas que hacen ese tipo de cosas y requieren lingüistas, ¿no? Entonces,
en muchas editoriales buscan lingüistas para este tipo de cosas. Ya sea sobre todo para la creación y revisión de material didáctico de enseñanza de lenguas, o para cosas de español igual, ¿no? La enseñanza de español como primera lengua en México, y de literatura. Y si entran a ese campo laboral, lo padre es que rápido empiezan a aprender muchas cosas de editorial que a lo mejor no les van a enseñar en la ENA, que a mí medio me enseñaron en letras. Entonces, a lo mejor empiezan con este tipo de cosas de materiales didácticos de enseñanzas de lenguas, pero rápido pueden aprender cosas y pueden ir avanzando en la misma editorial y irse ya a otros campos, no solo eso, ¿no? Entonces, se pueden ir por ahí también, ¿no? Conozco algunos lingüistas que han trabajado en periodismo, por ejemplo. No es lo más usual, pero luego tienen la idea en los periódicos de que los lingüistas escribimos muy bien, ¿no? Que, no necesariamente, pero pues sí, ¿no? Si te dedicas a la lingüística, pues tienes que de alguna forma aprender a escribir de cierta forma académica que luego ayuda, ¿no? Entonces, yo no he trabajado en periodismo, pero tengo conocidos que sí han trabajado. Y justo me han contado que el hecho de ser lingüistas como que les ha ayudado, uno, para darles credibilidad, ¿no? Parece como que los periódicos confían en los lingüistas, y además justo porque desarrollan habilidades lingüísticas que los ayudan a, pues, escribir de una forma distinta, ¿no? Y mejor. Entonces hay gente que se va también por ese lado. Entonces yo no lo he hecho, me interesa, tal vez algún día lo haga, no sé, pero es otro campo, ¿no? Y bueno, no sé, son los campos ahorita. Bueno, lo otro que hablamos sobre neurolingüística, ¿no? Hacer este tipo de investigaciones o trabajar en terapias, o en desarrollo de terapias o material para las personas que viven con algún tipo de afasia o de alguna, que tengan algún problema con el lenguaje, ¿no? También existe este otro campo que pues, también parece que les va bastante bien. Entonces sí hay, ¿de qué trabajo hay? ¿No? La cosa es, pues, tener paciencia porque sí es difícil, ¿no? Pero yo personalmente casi nunca he tenido problemas para conseguir trabajo, desde mi propia experiencia, ¿no? No sé, ya otros lingüistas podrán decirles otra cosa, pero cuando me he quedado sin trabajo yo he conseguido al máximo al mes, una cosa u otra, y pues lo bonito de la lingüística es que no somos tantos, ¿no? Entonces nos conocemos. Y entonces nos enteramos de un trabajo y yo ya tengo y digo, me enteré de esto, a tal vez le pueda servir porque sé que no tiene trabajo y porque le gustan estas cosas. Le digo, a mí me han dicho de muchos trabajos así, ¿no? Que yo me he enterado porque se entera alguien más y me lo dice. Entonces eso es padre. O sea, siempre en la comunidad con los lingüistas, siempre va a haber alguien que les pase esa información, con quien se puedan enterar de ese tipo de trabajos. Entonces, yo creo que hay chamba, ¿no? Pero si tengan paciencia si en algún momento no encuentran, porque sí puede pasar, pero de que hay cosas hay, ¿no? Entonces, a mí no me ha hecho falta trabajo nunca. Entonces, eso es algo bonito de la lingüística. Muchísimas gracias. Nos hacen otra pregunta. ¿Existe relación entre la lingüística y la arqueología? ¿Y cómo es esto? Ok, qué interesante pregunta. La hay, pero es muy rara. Y, y yo no sé demasiado de eso, pero sí hay lingüistas, muchos, bueno, no sé si muchos, pero sí hay, y sobre todo ha habido lingüistas importantes que se han dedicado a estudiar textos antiguos, ¿no? Que se requiere de trabajo arqueológico, y sobre todo con el desciframiento, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita en México la escritura olmeca sigue sin descifrarse, ¿no? Entonces, es como una de estas cosas de la lingüística y que queda de la lingüística y la arqueología, que no necesariamente un lingüista pues no es un arqueólogo, ni tal vez va a ser necesariamente el trabajo del arqueólogo, ¿no? De ir al sitio y hacer excavación, por ejemplo, ese tipo de cosas. Probablemente no. Pero muchas veces trabajan juntos los lingüistas y los arqueólogos en ciertas investigaciones, porque pues hay un montón de materiales de pueblos antiguos que no se han descifrado, o que están a medio descifrar, o que están ahí pero que no se han investigado, que a veces un arqueólogo no tiene los conocimientos lingüísticos necesarios para hacer la investigación de algún material que contenga material lingüístico. Entonces ahí entran los lingüistas, ¿no? Y esto tiene que ver con la lingüística histórica, ¿no? Muchos de los lingüistas que se han dedicado a eso son lingüistas que hacen lingüística histórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé si sepan
conozcan la historia de la piedra Rosetta. Es una piedra que tenía 3 textos, el mismo texto 3 veces, y venía 2 veces en un mismo idioma en egipcio antiguo, y estaba escrito con 2 diferentes sistemas de escritura, con jeroglíficos y con demónico, creo que se llama. Y a un lado estaba en griego antiguo, ¿no? Entonces, no se había descifrado la escritura egipcia, sino hasta que se encontró esta cosita, esta piedra Rosetta, ¿no? Y se pudo descifrar porque a un lado estaba el texto en griego, que sí conocemos, y entonces los lingüistas se dedicaron a traducir el texto en griego y luego a descifrar la lengua que estaba escrita del otro lado que decía lo mismo, ¿no? Entonces, con eso descifraron la escritura jeroglífica egipcia y descubrieron la lengua que utilizaban los egipcios, ¿no? Entonces ahí hubo trabajos de lingüistas. Entonces sí, o sea, sí se puede, solo que pues creo que sí es como un campo de la lingüística de la arqueología, que está como muy, muy reducido, muy estrecho. Ahí sí hay, pero como que quedan muy poquitas cosas, ¿no? Y que no se han resuelto y como que los tienen ahí medio acaparados ciertos investigadores. Pero si les interesa, en México está ahí la escritura olmeca que sigue sin resolverse y hay un montón de cosas que hacen falta, que seguro muchos arqueólogos les pueden contar, que sí hace falta ayuda de los lingüistas para descifrar cosas y para entender de lleno ciertos sitios arqueológicos porque contienen, ahí se me fue la palabra, entidades lingüísticas, no sé qué iba a decir, pero bueno, contienen cosas que contienen lenguaje, ¿no? Entonces, pues sí se puede decir, ¿les interesa? Sí, sí existe. Muchísimas gracias. Oye, nos preguntan, ¿por qué estudiar en la ENA y no en la UNAM o en otra institución que imparta lingüística? ¿Qué ventajas y desventajas podrían existir según tu experiencia? Ok. Bueno, de entrada no hay lingüística en la UNAM, ¿no? No hay una licenciatura en lingüística. Hay en la ENA y hay en la UAM, en Ciudad de México. Y bueno, hay en otros lugares, hay en Colima, no recuerdo, creo que en Querétaro, no estoy seguro en qué universidades, en la ENA Chihuahua, ¿no? Y no recuerdo, pero en realidad son muy, muy pocas, ¿no? Y entonces, pues las opciones que ustedes tienen, si les interesa el lenguaje en Ciudad de México, pues está lingüística en la ENA, lingüística en la UAM, cualquiera de las licenciaturas de letras de la UNAM, que está letras hispánicas, las de letras modernas, letras clásicas, está la de traducción, que está en la NALT. Y está también la licenciatura de lingüística aplicada, tienen razón, lo había olvidado, es la que está en la UNAM, ¿no? Lingüística aplicada. Y bueno, entonces, o sea, para los que les interesa el lenguaje siempre está como esta cosa de si letras o lingüística, ¿no? Entonces, primero lo que deben preguntarse es cómo les interesa el lenguaje, qué les interesa del lenguaje, y si eso está en lingüística o está en letras, ¿no? Porque la banda de letras también estudia el lenguaje de alguna forma, pero es de forma distinta o se enfocan en aspectos distintos, ¿no? La literatura, al final de cuentas, es una expresión lingüística, ¿no? Entonces, sigue siendo como el mismo material de estudio, pero desde un enfoque distinto. Entonces, pues si les interesa mucho, no sé, la narratología, la literatura, las narraciones de los pueblos originarios, análisis del discurso, semiótica, ese tipo de cosas, creo que está mejor estudiar una licenciatura en letras. Pero si ya les interesan cosas más específicas del lenguaje, cosas más duras del lenguaje, más hacia acá, pues la lingüística, y pues yo sí recomiendo la ENA. Primero, la licenciatura de la UNAM, la de lingüística aplicada, justo es eso, lingüística aplicada. Entonces, lo que va ahí es, o sea, justo ahí mismo está la licenciatura de traducción, ¿no? Entonces, la lingüística aplicada lo que hace es, justo como dice el nombre, aplicar los conocimientos lingüísticos en algo práctico, ¿no? Entonces, es aprender lingüística para luego aplicarla en alguna cosa en específica, ya sea traducción, enseñanza de lenguas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ustedes les interesan esas cosas, por ejemplo, si les interesa la traducción, pues ahí está esa licenciatura de traducción, ¿no? O está la de lingüística aplicada, si les interesa la traducción, pero como investigación no quieren ser como tal cual traductores, dedicarse a traducir textos, pues la licenciatura de lingüística aplicada está bien, ¿no? Van a poder desarrollar teoría que tenga que ver con la aplicación de la lingüística en la traducción.
Entonces, de eso va lingüística aplicada, ¿no? Segundas lenguas, enseñanza de lenguas, etc. Pero si lo que les interesa es la lingüística de una forma más formal, más científica, más teórica, pues les conviene más la ENA. Y entonces, ¿por qué no en la UAM, que es la otra que tiene lingüística así tal cual, lingüística teórica? Yo no conozco bien la UAM, no estudié ahí, no conozco tanto el programa, pero la mayoría de la gente que yo conozco de la UAM y que luego conocen cosas de la ENA, siempre me dicen que parece como que les hubiera gustado más estudiar en la ENA. Yo creo que la ventaja de la ENA es o sea, hay una cosa rara ahí en el mundo de la lingüística en México que como que la UAM está medio separada de los demás lingüistas, no sabemos bien por qué. No hay como mucho contacto con la UAM, eso es como un problema que existe por ahí. Como que últimamente más, yo tuve un par de maestros en la ENA que eran de la UAM, y que también justo ellos me dicen que les gusta más la ENA que les gusta dar clases en la ENA. Pero pues creo que algo de la ENA es como la comunidad, ¿no? El hecho de que estés en la ENA con otros antropólogos, con gente que está estudiando cosas similares desde perspectivas distintas, eso te da una ventaja muy, muy grande. También yo sé que en la ENA hay maestros excelentes. Yo no conozco bien a los de la UNAM, pero al menos lo que les puedo decir es que en la ENA ahorita en lingüística hay maestros muy, muy buenos que son imperdibles. Entonces, la verdad es que si entran a la ENA van a tener unos maestros excelentes que les van a enseñar cosas muy, muy interesantes de una muy buena forma. Incluso tal vez mejor que a mí. Yo me quejé mucho de algunos profesores cuando estuve allá, pero ahorita yo conozco a muchos de los que están ahí, hay muchos profesores nuevos que son muy, muy buenos. Entonces, bueno, más bien, pues si tienen dudas, o sea, si ya están seguros de que quieren lingüística tal cual y están entre dudas en la UNAM, digo, entre la ENA y la UAM, pues más bien les recomiendo que pues busquen en la UAM quiénes son, quiénes están ahí, qué investigaciones hacen. También es importante, ¿no? En la ENA yo ya les conté que más o menos hay, ¿no? Hay gente haciendo cosas de lenguas indígenas, hay gente haciendo sociolingüística, hay gente de neurolingüística, hay gente estudiando español, hay gente de lingüística histórica, hay fonólogos, o sea, es que en la ENA hay de todo. Y yo honestamente no sé bien en la UAM cómo ¿no? Pero pues si alguna de las cosas que les interesa hacer ya están seguros de que está en la ENA, yo les recomiendo la ENA, ¿no? Es un excelente lugar para estudiar lingüística. Si por alguna razón hay alguna cosa que no encuentran en la ENA y está en la UAM y les interesa más, pues está bien, ¿no? Yo creo que la UAM es una buena universidad en general, no conozco exactamente precisamente este programa como es, pero pues sé que en general la UAM tiene buenos resultados. Y les digo, yo tuve profesores de la UAM ahí en la ENA, y eran muy buenos. De hecho, dos de mis profesores favoritos habían estudiado en la UAM. Entonces, también creo que es un buen lugar para estudiar. Pero pues creo que depende de ustedes y de lo que quieran investigar. Y pues investiguen de la UAM, porque ahí sí yo pues no sé mucho. Yo no sabía que la UAM existía cuando entré a la ENA, entonces yo me fui directo a la ENA, nunca lo puse en perspectiva. Luego yo investigué más o menos el plan de estudios en ese entonces y no se me hizo tan interesante como el de la ENA, ¿no? Yo sí quería como un poco aprender más sobre lenguas indígenas y sí veía que en la UAM no había demasiado de eso y en la ENA pues sí había mucho. Entonces dije, no, me voy a la ENA. Entonces también si están ya muy seguros también de estudiar lenguas indígenas y saben que esa lengua alguien la está estudiando en la ENA, pues bueno, si es una lengua que no está ahí, que se enteran que en la UAM alguien lo está haciendo, pues tal vez les convenga más en la UAM. Pero pues ya en definitiva sí creo que si quieren estudiar cosas de lenguas indígenas, la ENA es el lugar, no solo por la gente de lingüística, de los profesores de lingüística, sino por el ambiente en general de la ENA, ¿no? Van a conocer ahí mucha gente que habla lenguas indígenas, y otra gente de otras áreas que esté haciendo investigación, a lo mejor con el mismo la misma comunidad que ustedes quieren estudiar, pero no están haciendo lingüística, están haciendo otra cosa y también es interesante conocer otras cosas que les pueden ayudar a ustedes también a su investigación, ¿no? Entonces, pues yo recomiendo la ENA. Pero bueno, pues yo soy de ahí y me gustó mucho, ¿no? Pero pues investiguen de la UAM. Yo pues no les puedo decir mucho de la UAM. Muchísimas gracias. Nos mencionas que ganaste una beca para Canadá. Con base en eso nos preguntan, ¿qué retos actuales existen para un lingüista en el mundo? ¿Cuál es el estado actual de la lingüística? ¿Qué se está investigando con lo que tú conoces en el mundo, en Canadá, en México? ¿Qué es lo nuevo que está proponiendo la lingüística, perdón? Ok. Muy interesante. Déjame pensar. Ok, la lingüística actualmente, también una cosa que a lo mejor deben tener clara ustedes es que hay una cosa que le llaman lingüística antropológica,
que mucha gente entra a la ENA con la idea de la lingüística antropológica, ¿no? Que es más bien es como una rama de la lingüística, no sé cómo llamarle, tal vez una perspectiva, un modo de hacer lingüística, no sé. Pero tiene que ver, los lingüistas antropológicos hacen como una investigación más social del lenguaje, y sobre todo la cultura, ¿no?, que están estudiando, ¿no? Tiene que ver más con la relación cultural de la comunidad con su lengua, ¿no? Y es súper interesante. Se hace en la ENA, por supuesto, pero también está este otro lado de la lingüística que es muy, muy científico, que luego por ahí escucho mucho que dicen que de las ciencias sociales la lingüística es la que se acerca más a las ciencias exactas, porque luego hay cosas que, por ejemplo, luego dicen que los lingüistas o los que están estudiando estas cosas huyen de las matemáticas y por eso estamos estudiando esto, ¿no? Y luego llegas a lingüística y te topas con un montón de fórmulas extrañas, o el lenguaje lógico, por ejemplo, los árboles sintácticos que, pues si los ves, son cosas pues son muy complicadas, ¿no? No es fácil, es un reto. Y bueno, existe esta parte de la lingüística que está estudiando el lenguaje desde una perspectiva muy, muy científica, ¿no? Como lo haría un científico exacto, digamos, ¿no? O sea, están tratando de explicar qué es el lenguaje, cómo funciona, cómo predecir cosas del lenguaje, ¿no? Como cualquier matemático físico podría predecir cosas del mundo, ¿no? Lo mismo se podría hacer con las lenguas, con el lenguaje. Entonces, mucho del trabajo de la ENA está de este lado, eso es cierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudios ya muy formales, ramas muy formales de la lingüística, por ejemplo, como la sintaxis o la fonología, se acercan mucho a este lado más científico, más de ciencia exacta, que otras ramas de la lingüística, ¿no? Pero también está la lingüística antropológica, perdón, se hace mucho de sociolingüística en la ENA, entonces, si les habla de la lingüística o la sociedad, o cómo la sociedad afecta el lenguaje, ¿no? Qué aspectos de la sociedad repercuten en cambios lingüísticos, cosas como eso, por ejemplo, este debate, bueno, que no debería ser un debate, pero bueno, esta cosa del lenguaje inclusivo que está ahorita, ¿no? De la gente que empieza a utilizar una E en lugar de o A para referirse a personas cuyo género no conocen o que son de género no binario o que son de género fluido, etc. Es un cambio lingüístico que afecta, que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Hay un cambio social, este cambio social tiene repercusiones en la lengua. Entonces, bueno, creo que ahorita la lingüística en el mundo está en esas dos áreas, ¿no? O sea, tratando de ver cómo el lenguaje se relaciona con la sociedad, ¿no?, en general. Y este otro lado más de ciencia exacta, de tratar de explicar cómo funciona el lenguaje, cómo predecirlo, crear este tipo de fórmulas, ¿no? Y sobre todo comparar, ¿no? O sea, está esta teoría de la gramática universal, que no sé si están familiarizados con ella, que dice que pues todos los humanos nacemos con una gramática en la cabeza que es innata, que nacemos con ella y que eso nos ayuda a adquirir una lengua y que es igual en todos los humanos, ¿no? Y diciendo que esto es igual en todos los humanos, eso quiere decir entonces que las lenguas deben tener cosas similares todas, y a lo que le llaman universales lingüísticos. Entonces, muchos lingüistas se dedican a buscar estos tipos de universales, ¿no?, para comprobar si es real que es verdad que esa gramática existe en todos, que sí es universal y que todos la tenemos y que es innata. Entonces, bueno, hay gente que no cree en la gramática universal, hay gente que sí, hay gente que está ahí como a medias, que creen que unas cosas sí son y que otras que no. Está abierto, por supuesto. Es muy difícil comprobar si sí es o no es, pero hay un montón de pistas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Entonces hay muchos lingüistas que yo hago mucho, hasta ahora lo que he hecho es lingüística descriptiva, que pues es dedicarme a una lengua y describir la que pasa en esta lengua, y esto arroja datos, ¿no? Yo encuentro, en esta lengua pasan estas cosas, mira, en aquella lengua que se habla en el sudeste asiático por 4 personas en una isla, pasa algo similar, ¿no? Entonces ahí es la pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué dos lenguas tan alejadas hacen cosas similares? Entonces yo me he dedicado mucho a eso, que es normalmente en la ENA al principio se dedica uno mucho a descripción lingüística y luego ya entra más a empezar a teorizar. Pero bueno, en general en el mundo está como en estos dos lados la lingüística en general.
Entonces, pues si alguna de esas dos cosas les interesa, tanto acá que sea lo muy exacto, tratar de descifrar estos enigmas del lenguaje, porque es así, porque existe de esta forma, porque se parece esto a aquello, o si les interesa el lenguaje y la sociedad, pues es el lugar adecuado. La lingüística online es el lugar adecuado. Muchas gracias. Nos llega la última pregunta. Si puedes compartirnos cómo fue tu experiencia ganando la beca que tienes a Canadá, o cómo sería el proceso para poder solicitar una beca al extranjero, si es que nos puedes compartir. Claro. Bueno, es complicado. Originalmente yo no quería ir a Canadá, yo quería irme a Holanda, porque en una universidad holandesa hay una investigadora que trabaja con las lenguas del norte de Italia, bueno, de Italia en general, lenguas romances de Italia y del este de Europa, que son lenguas, las lenguas romances en general son muy estudiadas, pero las lenguas como culturalmente reconocidas, ¿no? Como el español, el italiano, el portugués, pero las lenguas romances minoritarias son como muy poco estudiadas, y pues casi nadie sabe nada de ellas, ¿no? Entonces esta investigadora trabaja con algunas de esas lenguas y a mí me interesaba trabajar con ella. Entonces, pues yo hice trámites a Holanda primero y fue difícil. De entrada yo empecé los trámites hace como 3 años cuando salí de la ENA, ¿no? Y yo apenas llevo 1 año en mi maestría. Entonces, pues fueron 2 años de trámites, de solicitud de becas, que me rechazaban una cosa, que la otra, que no se podía esto. Entonces, es un proceso complicado, sí lo es, pero pues vale la pena, ¿no? Al final yo lo logré. Y bueno, no sé, lo primero que pues deben saber es que si les interesa irse a hacer un posgrado al extranjero, primero pues no tengan una sola opción. Yo cometí ese error al principio de, ay, si me quiero ir a Holanda y ese es mi lugar y no me importa, y solo hice trámites ahí. Y pues sí me aceptaron, en realidad todas las veces que hice trámites me aceptaron en todos lados. El problema es que casi no hay becas, ¿no? Y un lío de estudiar este tipo de cosas, por ejemplo, en México está el CONACYT, pero bueno, ahorita está teniendo reducción del presupuesto y otras cosas, ¿no? Pero además, siempre ha habido becas sociales, las humanidades, ¿no? Y está ahorita cosa de las ciencias. Entonces, no hay muchas becas de maestría del CONACYT para este tipo de ciencias, ¿no? Entonces, yo no tenía oportunidad de pedir beca del CONACYT. Entonces, yo traté, cuando me iba a ir a Holanda, traté de solicitar una beca de allá. Solicité varias, me aceptaron en la universidad, pero no me dieron beca. Solicité algunas y no me las gané, ¿no? Entonces, me reservaron mi lugar en Holanda para el próximo año. Entonces me dijeron, pues consigue una beca y el año próximo te vienes. Entonces yo ya estaba como muy seguro de que para el próximo año ya me iba, ya tenía mi lugar asegurado, nomás era conseguir una beca. Además, como ya tenía lugar, según yo era más fácil conseguir otra beca. Entonces, pues igual hice otra vez trámites, otras becas que el año pasado, que el año anterior no había hecho, etcétera. Y no, pues no me dieron o sea, tampoco gané ninguna de las becas, ¿no? Y pues no tenía alguna segunda opción, también eso fue un lío, ¿no? Que yo me quedé aferrado a que quería ir a esa universidad. Y ya la siguiente vez, que fue así cuando me quedé, dije, pues ya voy a hacer trámites a varios lados, y pues a lo mejor lugares que no me gusten tanto, pero pues que también se me hacen interesantes. Pues acá en Canadá, en Vancouver, era mi segunda opción. Entonces volví a hacer trámites a Holanda, hice trámites acá en Vancouver, hice trámites a otros lugares en Canadá, y al final acá en Canadá me aceptaron y ya me ofrecieron ellos beca, ¿no? En cuanto me aceptaron. Entonces, pues ya, me desistí y dije, bueno, aquí ya tengo asegurado el presupuesto, entonces mejor me vengo para acá y desistí lo de Holanda, ¿no? Entonces, el problema de los posgrados en el extranjero son las becas. Entonces, si les interesa, pues uno, les digo, busquen varias opciones. Dos, pues tengan o sea, como ubiquen bien los lugares a los que les interesa ir. No se vayan nomás por ir, sí, ya. Sí vean qué lugares les interesan, qué lugares no, descártenlos. Tengan varias opciones. Y sobre todo, tengan mucho en cuenta esto de las becas, porque sí es muy difícil. En Canadá es muy fácil conseguir becas. De eso yo no me di cuenta cuando hice el trámite, más bien ya me he dado cuenta ahora que estoy allá y que ya me dieron la beca. Hay un montón de programas, nomás con que si te inscribes y te aceptan, ya tienes beca. Y eso es más difícil en Europa. También en Estados Unidos hay más becas. Yo no me quería ir a Estados Unidos, entonces nunca intenté nada en Estados Unidos, pero sé que en Estados Unidos es más fácil conseguir becas. Hay una beca, no recuerdo el nombre, pero es una beca ahí medio
tramposa porque te hacen firmar una cosa en la que te dan una beca al gobierno, pero tienes que firmar un documento que diga que cuando termines tu programa te regresas a tu país. O sea, que aceptas que no te vas a quedar a vivir en Estados Unidos. Sí te puedes quedar, pero tienes que volver a pagar la beca al final, ¿no? Entonces, es una forma de asegurarse de que pues, no se quede gente allá. Pero bueno, pues si no les interesa quedarse allá y si quieren Estados Unidos, pueden buscar este tipo de becas. En Canadá hay muchas. En la universidad donde yo estoy, en British Columbia, si te aceptan te dan beca. Es una ventaja. Hay otras igual. No sé bien ahorita. Creo que pasa lo mismo en la Universidad de Calgary, en Toronto. No recuerdo, pero hay varias donde ustedes pueden investigar y hay. Entonces, y pues sí, si se van a Europa, sí es difícil. Hay muy pocas becas, pero pues igual pueden buscar, hay programas que tienen, por ejemplo, hay una beca en Europa que se llama Erasmus, a la que yo no pude acceder porque justo mi programa no estaba en el listado de becas Erasmus, no sé por qué, pero ese programa no estaba. Pero yo vi que había otros programas de lingüística, ahorita no me acuerdo, pero de otras universidades que sí estaban ahí. Creo que, por ejemplo, la Universidad de Groningen, que está también en Holanda del Norte, esa sí estaba ahí. Entonces, la Erasmus es una muy buena beca y es más fácil obtenerla. Y yo no la tuve porque en mi programa no estaba, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo a lo mejor me hubiera dado cuenta antes o hubiera sido menos terco en quererme ir a fuerzas a ese programa, hubiera dicho, bueno, hasta la hora de Erasmus en este otro programa, dejar trámites ahí también por si acaso y me voy, ¿no? Entonces, pues la Erasmus es buena. Si les interesa, pueden buscar qué programas de la Erasmus tienen esas becas y si les interesa, pues pueden hacer trámites, ¿no? Pero sí les digo que es un proceso complicado, cansado, muy frustrante. O sea, está bien que lo hagan, es padre al final, pero sí tengan en cuenta que es muy difícil, es muy duro, ¿no? Muchas veces yo lo pasé muy mal con todo esto, porque hay que hacer 1000 trámites de 1000 cosas, 1000 papeles, enviar 1000 cosas a todos lados. Hay que gastar mucho dinero, yo gasté mucho dinero en eso. Te piden, o sea, por ejemplo, pues tienes que hablar inglés, ¿no? Entonces tienes que hacer el TOEFL, tienes que sacar cierto puntaje, el TOEFL es caro, luego si no tienes el puntaje que te pedían, pues lo tienes que volver a hacer. Me pidieron traducir mi diploma de la ENA, esas cosas, ¿no? Las traducciones también son caras, porque además son traducciones oficiales, no es que, ay, déjate lo traduzco yo y te lo envío. Tiene que estar notariada, ¿no? Por un traductor oficial. Entonces es caro, no es así inmensamente caro, pero si tienen que tener si lo quieren hacer, si tienen que guardar algo de dinero para eso. Entonces, pues vale la pena, háganlo si quieren, pero si les interesa, pero sí tengan en cuenta este tipo de cosas. Muchísimas gracias, Jared. Ya nada más para cerrar, ¿nos podrías dar unas últimas recomendaciones para los aspirantes que lleguen a interesarse en esta licenciatura, para el estudio de la guía, para dentro de la ENA? Tus últimas recomendaciones, tus últimos consejos, ya nada más para cerrar la ponencia. Ok, pues para entrar yo les recomiendo que pues sigan la guía, ¿no? No es necesario que se apoyen en otros textos, en la guía viene todo, ¿no? Y a lo mejor yo recuerdo que cuando leí la guía había cosas que decía, esto no está así, o había cosas que yo no estaba de acuerdo. Yo decía, no, esto de lingüística en realidad es esta cosa, ¿no? De cosas que yo ya sabía. No importa que ustedes ya tengan un conocimiento de algo y en la guía de otra cosa, porque en el examen les van a preguntar cómo viene la guía. Entonces, apéguense a la guía, es buena, léanla. Yo creo, bueno, creo que la parte más fácil del examen es la de lingüística, porque todos estudiamos en general en nuestra historia educativa español, ¿no? En la primaria, en la secundaria, en todos lados llevamos clases de español todo el tiempo. Entonces, en general tenemos como mucho conocimiento gramatical que viene en la guía y viene en el examen. Y de otras partes de la guía luego no sabemos. Yo, por ejemplo, no sabía nada de antropología física y esa parte fue súper difícil para mí. O de etnología tampoco sabía mucho. Entonces, sí, o sea, cuando leí la guía, esas partes sí decía, ¿qué es esto? No sé nada. Entonces, creo que la parte de lingüística es relativamente más sencilla por eso, porque en general tenemos como mucho conocimiento en la educación básica sobre gramática, pero pues de todas formas, estudienla, sí enfóquense sobre todo en las partes de la guía de las disciplinas que conozcan menos. Yo me enfoqué mucho en antropología física y en mi historia creo que era etnología, no recuerdo cuál de las dos, que no sabía demasiado. La de lingüística me parece que es fácil, pero léanlo y apéguense mucho. Y pues no es difícil, no sé bien cómo esté ahorita el examen, pero creo que ya son menos preguntas, antes eran creo que 100. Creo que van a ser menos esta vez. Pues estudien, apéguense a la guía. Sí, yo no les recomiendo que para el examen busquen otros textos.
¿no? Hay gente que lo hace, pero yo creo que no es necesario, creo que con ella es bastante. Y sí, justo les van a preguntar las cosas que vienen tal cual ahí, entonces no pierdan tiempo buscando otras fuentes ahorita, ¿no? Más bien, háganlo ahí. Y pues, ¿qué les digo? Nada, si entran a la ENA, pues suerte, lo van a disfrutar, van a aprender mucho. Consejos, ¿qué les puedo aconsejar? Pues vayan a clase, luego perder clases es perder un montón. Yo les recomiendo mucho que estudien inglés, eso sirve un montón. A mí me ha ayudado mucho haber aprendido inglés. Yo ya medio sabía, en la ENA aprendí un poquito y luego yo estudié por mi parte y pues si no supiera inglés no estaría en Canadá. Un montón de la investigación que se hace en la ENA está basada en textos en inglés. Tienen que leer mucho en inglés. Cuando lleguen al PIB van a tener que leer en inglés un montón y en su tesis seguro van a tener que leer muchas cosas en inglés. Entonces, estudien mucho inglés, ¿no? Las clases de inglés de la ENA, particularmente las de lingüística, porque nosotros llevamos en el plan de estudios inglés. Depende del profesor, pero a veces yo di inglés y era una materia más bien dedicada, era como aplicar la lingüística a la descripción del inglés, ¿no? Era como más bien una materia como para practicar lo que sabían de lingüística en inglés, que es una lengua muy, muy bien descrita y que todo el mundo, bueno, todo el mundo, pero mucha gente conoce muy bien conocida. Entonces, si tienen un profesor así como yo, no van a aprender tanto a hablar inglés o así. Pero hay otros profesores que se dedican más a que aprendan a leer, a que aprendan a redactar, etcétera. Pocos se van a dedicar a que aprendan a hablar, más bien lo que tienen que aprender ahí es a leer en inglés. Entonces, pues les recomiendo mucho, más allá de qué tipo de clase tengan en inglés, o si su profe sea bueno o sea malo, ustedes dedíquenle mucho al inglés, porque sí lo van a estar. Entonces, es una buena herramienta y sí, luego se ve gente que lo pasa un poco mal, porque no sabe bien inglés, entonces luego no puede conseguir alguna chamba, o no puede irse a algún posgrado, o se le dificultan la tesis porque tiene que leer cosas en inglés y no sabe bien, entonces tiene que andar viendo quién le traduce o entiende malas cosas. Entonces, eso es algo que les recomiendo. Y pues, no sé, nada más disfruten. La ENA es un lugar muy, muy padre. Se aprende un montón, hay gente muy interesante. Y pues cuestionen todo, hay gente muy chida, sí, pero también, como en todos lados, no todas las personas nos van a dar las mejores respuestas, ¿no? Entonces, todo lo que les digan, cuestionenlo siempre, investiguen por su parte, también aprendan a ser buenos investigadores y a adquirir el conocimiento que se les da, está muy bien, pero también empiecen a aprender ustedes a investigar y okay, el profe me dijo esto, a ver, voy a ver qué más dicen otros sobre esta cosa. Y no es que el profe les esté dando mala información, sino que pues luego hay distintas perspectivas, luego hay análisis nuevos que alguien no conoce, etcétera. Entonces, no se queden nada más con lo que hay en clase, siempre investiguen más para que puedan ser lingüistas más completos, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que se me ocurre por el momento. Muchísimas gracias. De verdad te agradecemos todo tu tiempo, tu apoyo en este proyecto. De parte del proyecto te damos las gracias por habernos dado esta plática, por haber resuelto las dudas, porque sin duda esperábamos muy poca gente, porque tú lo sabes, lingüística es una de las licenciaturas no malas quizá de lana, pero la menos conocida, y que también es importante mencionarlo, ¿no? Que yo soy etnohistoriadora y la mayoría de los lingüistas y etnohistoriadores somos los más buleados en la ENA por lo mismo de que casi no hay muchos, y los que hay, pues no, de repente no se dedican mucho a esto, ¿no? Entonces, pues también sabe que sepan esto, que se van a dedicar o que van a vivir del bullying y que hay que ser fuertes también ante esto, ¿no? Porque te van a preguntar cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Etno qué, lingüística qué, entonces creo que tu plática nos deja muy claro todo esto y de verdad agradecerte de parte de todo el proyecto de asesorías porque pues no pensábamos en dar una plática de lingüística porque por lo mismo solo ingresan 50, tú bien lo decías, 25 en la mañana y 25 en la tarde, y por lo común todo el mundo va para arqueología, para física, pero en el proyecto de asesorías en la página de aspirantes nos solicitaron la plática de lingüística, por eso nos dimos a la tarea de buscarte, y de verdad creo que ha dejado muy buen sabor de boca dentro de los aspirantes, y de verdad agradecerte tu tiempo, tu espacio, todo, y también darles gracias a todos los aspirantes porque hoy terminamos nuestra serie de cápsulas que hemos estado grabando toda la semana. Hoy concluimos este proyecto y si llegaran a requerir más información, pues seguimos en la página de aspirantes. No sé si podrías compartir tus redes, si es que hay donde te podamos seguir, donde te podamos leer. No te escuchamos. Perdón, había apagado mi micrófono. No te preocupes. Sí, estoy en Facebook. Si quieren puedo compartir mi perfil más tarde en el grupo. Perfecto. Ahí el contacto y les puedo pasar mi correo también por si necesitan algo. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. No sé si, Pablo, ¿quieres decir algo más? Muchísimas gracias, Sam. Pues como tú dices y como lo dijo nuestro amigo Yaret, ¿no? Las vivencias que vamos a tener dentro de la escuela, pues son únicas, ¿no? Yo creo que es una de las escuelas que te lanza el ruedo
¿no? Porque tienes que ir aprendiendo durante el proceso, mientras ya estás haciendo tu tesis, ¿no? Yo creo que desde muy temprano en la ENA, tú ya tienes que tener un buen tema de tesis, porque si no, se complica demasiado la situación, ¿no? Yo creo que los profesores lo recomiendan ahí como durante el tercer, cuarto semestre, más o menos, que tú ya tengas definido bien qué es lo que quieres, ¿no? Porque es algo duro, porque es algo de donde nosotros vamos a pasar todo el tiempo de nuestra vida, pues investigando en relación a este tema, ¿no? Sea la carrera que sea, todos tenemos este mismo objetivo de ser investigadores científicos y pues creo que es muy, concuerdo mucho más bien con lo que dijo Yaret y con los otros expositores, ¿no? El trabajo siempre va a haber, no porque estudiemos historia nos vamos a morir de hambre o antropología o arqueología, ¿no? Esos son de los mitos más urbanos que hay. Y cierto, ¿no? Tanto lingüística como etnohistoria son hermanos de bullying, ¿no? Somos los bulleados de la escuela, pero creo que también esto es algo bonito, porque la gente apenas se está enterando de que existen estas licenciaturas y tienen mucho que ofrecer, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tomarlo en cuenta para participar. Yaret, excelente plática, ¿no? Nos dejas muchas dudas resueltas, entonces nos estaríamos viendo en un futuro más. No, pues muchísimas gracias por invitarme. No, pues a ti gracias y te mandan, aprovechando, nos llegan los últimos mensajes que te agradecen y te felicitan y también mencionarte que, bueno, gracias a Mariana que fue nuestro contacto, Mariana ha sido nuestra expositora en nuestro cuarto año de proyecto y muchos al final, gracias a su plática, se han ido al lado oscuro de la lingüística, ¿no? Entonces, de verdad esperamos que gracias a esta plática y gracias a los buenos y excelentes lingüistas que hemos estado conociendo durante este proyecto, pues muchos volteen a ver otra licenciatura y que no saturemos licenciaturas nada más por estas modas, ¿no? Que realmente conozcamos de qué va y que también llegó a ser un tiempo que la lingüística la utilizaban solo para entrar a la ENA y cambiar de licenciatura, ¿no? Que realmente sea una elección muy buena y que sepan todo lo que se puede hacer y que de verdad hay trabajo en todas las licenciaturas, ¿no? Y te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo hasta allá donde estás y esperamos encontrarnos pronto, pues por los pasillos de la ENA o ya en algún futuro, ¿no? Entonces, te mandamos un abrazo, cerramos la transmisión en Facebook y